Imagínate que estamos cerrando una venta y yo te diga, Jason, por lo que he escuchado de ti, yo te recomiendo este micrófono. Por todo lo que me dijiste, que haces podcast, que tienes invitados, y yo te voy a repetir lo que tú me dijiste en las preguntas. Y muchos vendedores olvidan ese paso. Pasar al cierre es un arte, de verdad. ¿Por qué? Porque es el momento donde el cliente decidió que quiere hacer negocios. Ahora, no ha decidido que seas tú. Jacksani Ventura, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Oye, Bien contenta de estar aquí. placer es todo mío. Bienvenida a Mentores en Líneas por fin. Gracias. Al fin se nos Sí. dio, se nos dio. Soy tu fan. Hemos tenido conversaciones, hemos estado en tarima juntos, hemos estado en podcast también juntos, así que para mí, bueno, creo que cuando hablamos de venta, y yo creo que así fue como nos conocimos en una charla donde tú estabas Sí. hablando de venta, yo creo que yo estaba hablando de generación Z, Exactamente. y a mí me enganchó el tema de la venta consultiva, porque en un lado donde yo creo que yo traigo dos aspectos particulares para hablar del tema de ventas, que es el lado de las generaciones y una generación Z que no le gusta hablar, llamadas por teléfono son incómodas, las ventas y las relaciones interpersonales quizás no se han desarrollado tanto, pero también de un lado de una generación y una edad donde he escuchado que las ventas es bien de Wolf of Wall Street o el Gran Cardón o Exacto. son los vendedores de carros, como que estos mitos donde el vendedor tiene un estigma. Antes el vendedor era una profesión y eso era bien normal. Con los años, y yo creo que con esta generación joven se ha convertido este estigma media sketchy, por utilizar la palabra en inglés, Ujú. y yo creo que tu término y lo que tú vendes y educas sobre todo de la venta consultiva es bien importante, porque una venta no pushy, no una venta de esto es lo que vale, esto es lo que te voy a Exacto. vender, sino que yo te estoy dando una consultoría en lo que termina una venta, pero el propósito es educarte. Correcto. Y fíjate qué interesante, me encanta cómo lo expusiste, porque algo que ocurre es que la gente no compra lo que no entiende. Entonces, muchas veces estamos explicando cosas demasiado extensas y mientras más lo pongo extenso, mientras más utilizo palabras que el cliente no tiene idea de qué estoy hablando, más me alejo del cierre. Entonces, este estilo de venta consultivo llevo muchos años enamorada de él y enseñándolo precisamente porque se centra, mira qué interesante, en el cliente, así de sencillo. Y plantea algo básico. Vender es preguntar y escuchar, no es hablar. La mayoría de las personas tienen miedo, fíjate, y sobre todo en estas generaciones que mencionaste, el mayor miedo es si tengo que hablar mucho, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Se empiezan a preguntar cómo yo voy a saber que puedo cerrar la venta. ¿Cómo entro en frío, con ese frío olímpico? Porque mira lo que ocurre. Cuando estamos hablando con un prospecto cliente por primera vez, estamos enfrentando dos grandes miedos. El primero es hablar con extraños y el segundo es el miedo al rechazo. Así que estamos ahí enfrentando los dos grandes miedos y encima la presión de cerrar la venta. ¿Qué tenemos que conocer sobre Jacksani y su crianza para entender quién eres hoy en día? Ay, qué bonito. Primero, para mí es importante decir, soy de República Dominicana y la razón que digo esto, yo llegué a Puerto Rico a los 10 años con mi mamá. Entonces, cuando uno es inmigrante, empieza a ver la vida distinta en algunos aspectos, ¿verdad? Cuando tú emigras a otro país, empiezas a ver las cosas distintas, sobre todo a abrazar las oportunidades. Para mí, por ejemplo, yo recuerdo estudiando en la Interamericana, fue mi primera universidad, estudiando allí me preguntaba, ¿cómo es posible que hay personas desperdiciando sus becas? Mira que esto parecería, ¿verdad? En aquel momento yo era tan jovencita. Ahora, esa mentalidad te la da cuando eres inmigrante, cuando tú tienes la oportunidad de ver personas que quieren estudiar, que quieren echar para adelante y no tienen los medios para hacerlo. Entonces, eso me convirtió en una persona que aprovecha las oportunidades, que las abrazo, que aprendo, que comprendí que la escuela nunca termina para un profesional, que siempre estoy educándome, siempre estoy aprendiendo nuevas tendencias, practicando. Fíjate por qué menciono que soy de República Dominicana, porque una de las cosas que trabajé muchísimo fue con mi dicción. Yo digo mucho en forma de broma, en ocasiones hasta en mis conferencias, o sea, ser de República Dominicana, que ya tenemos nuestro acento, entonces venir a Puerto Rico y añadir el acento de Puerto Rico, caramba, era un abuso. Entonces, todo eso me hace ser quien soy, de verdad, perseverante. Fíjate, yo me considero una persona perseverante,
que echa para adelante, si se puede decir también de esa manera. Y sobre todas las cosas que cuando algo me da miedo, lo hago con miedo. Lo hago con miedo. Eso lo he descubierto de mí ya a la edad que tengo ahora. Que cuando algo me da miedo, sigo hacia adelante, de verdad. Y creo que eso es algo muy bonito que reconozco de mí. Como mencioné, nos conocíamos, nos conocemos, déjame utilizar el verbo en presente. He tenido la oportunidad de hablar contigo un montón de veces, hemos cenado. Sin embargo, no sabía que de chiquita quería ser azafata. Ay, sí. Cuéntame de eso, cuéntame de... Porque entiendo que nace no por necesariamente el trabajo, sino por las experiencias, ¿verdad? En el timeline, cuando conectas, por las experiencias humanas. Pero, ¿dónde sale ese interés como que de viajar el mundo, que es algo que por donde termina en la industria actual? Así es. Pero llévame esa mentalidad de querer conocer el mundo cuando era una niña. Fíjate, lo interesante que te puedo decir es que yo me enamoré de ser asistente de vuelo del proceso de lo que se veía en la televisión. De mirar cómo caminaban con esos zapatos hermosos y su maleta y todas impecables con el pañuelo en algunas ocasiones, ¿verdad? Todas así como fabulosas según mi definición en ese momento. Y yo decía, yo quiero ser así. Entonces, cuando salí de escuela superior, comencé a estudiar para ser asistente de vuelo. Y todavía mi sueño continuaba. Ahora muy bien, fíjate que me encontré con la realidad. Cuando termino de estudiar me doy cuenta que eso que se veía tan fabuloso en la televisión, en la vida real no es ni parecido. En la vida real significa estar lejos de tu familia. En la vida real significa horas y horas interminables en los aeropuertos. En la vida real significa entonces que vas a estar en épocas importantes. Para mí, yo soy bien familiar. Entonces, épocas como Navidad, cumpleaños, yo soy de las que me encantan los cumpleaños. Entonces, me empecé a imaginar todos esos momentos importantes en un avión. No, así que se me quitó. Mi sueño de conocer al mundo, de viajar, de conocer otras culturas, eso continúa. Eso continúa. Y llegas a los seguros por una oportunidad que, si no me equivoco, también decía, viaja el mundo. ¿Cómo puedes conocer el mundo? Así es. Fíjate que en aquel momento la compañía de seguro, yo vendía cortinas. Yo vendía cortinas en ese momento en Sears, que verdad, oficialmente pues ya no está en Puerto Rico. Vendía cortinas en Plaza Las Américas, correcto. Entonces amaba las ventas. Y ya luego la compañía en ese momento tuvo su primera venta. O sea, fue vendida. Sí, tuvo una adquisición. Tuvo una adquisición. Y dentro de esa adquisición, los nuevos dueños, decidieron que el departamento de cortina no era costo efectivo, porque nosotros ganábamos comisión. Entonces, las cortinas pasaron a ser parte del piso, como se le llama en las tiendas, así que ya las personas buscaban sus cortinas y no necesitaban un asesor. Y ya yo dije, no es lo que me gusta, quiero seguir en las ventas. Y luego pues busqué en el periódico, fíjate que en aquel momento pues no tenía acceso a internet ni a smartphone, entonces veo en el periódico y había esta oportunidad que decía, si te gusta viajar, tenemos viajes exóticos alrededor del mundo con ventas. Eso era todo lo que decía el anuncio. Y yo dije, ok, yo sé vender y quiero viajar el mundo. Y así mismo, con ese entusiasmo, llegué a la oficina. Y yo siempre le digo, todavía conozco, ¿verdad?, a la primera persona que me entrevistó, y siempre le digo, ¿qué tú pensaste de mirar a una niña de 21 años que llegó así, yo sé vender y quiero viajar? Yo siempre le pregunto, ¿qué te pasó por la mente? Porque yo llegué así toda entusiasmada, con el fin de que si voy a vender, voy a viajar. Maravilloso. Así comencé la industria de seguro. Esa fue mi primera experiencia. Eso trajo, claro, eso trajo el otro lado, ¿verdad? Yo no sabía que era una industria de hombres en ese momento. Eso fue una sorpresa para mí. Nadie de mi familia estaba en la industria de seguro. Yo no conocía a nadie que estuviera en la industria. Entonces yo dije, bueno, si sé vender, pues lo único que tengo que hacer es aprender el producto y salir a la calle a venderlo. Ahora, no me esperaba que en toda la oficina habíamos 3 mujeres y todo lo demás eran hombres. Eso no me lo esperaba. Era una industria totalmente dominada por hombres. Pero como te dije ahorita, por eso es que aprendí de mí que si algo me da miedo, continúo. ¿Te acuerdas de tu primera venta? Sí, me acuerdo de mi primera venta y la plasmé en mi libro. Fíjate que mi primera venta sucedió porque dije, ok, ya yo renuncié a mi trabajo. Yo estaba yendo, la compañía tenía una escuelita para nuevos agentes de seguro, así que en la mañana íbamos a aprender y en la tarde teníamos que salir con nuestro supervisor o gerente para entonces buscar clientes en la calle. Sucede que cuando yo empecé no había ningún supervisor disponible, yo no pertenecía a ningún staff
Yo estaba en algo que la compañía llamaba Spare, que es como que estoy ahí en espera de que alguien me adopte, y eso no había pasado. Entonces dije, ok, ya yo renuncié a mi trabajo. Pues, ¿sabes qué? Cogí un brochure de una póliza de cáncer en aquel momento, que yo no tenía idea de nada. Y me monté en mi carro y me fui a la calle. Cuando llego a una calle, había una señora barriendo afuera, de nombre Francisca. Así que me bajé con las piernas que me temblaban. Pero le dije, ¿cómo está usted en el día de hoy? Saludo, mire, es que estoy por aquí orientando sobre esta póliza de cáncer. Le enseño el brochure y ella me dice, porque es que Dios estaba conmigo ese día, me dice, mira, me interesa. Cuando ella me dijo, me interesa, yo dije en mi mente, ¿y ahora qué hago? Porque yo no tenía idea. Me dijo, ¿cuánto vale? Y yo, ay, claro, ahora mismo le verifico, yo buscando en el brochure. El brochure tenía la edad y el precio. Así que le digo, ¿y qué edad usted tiene? Ah, pues yo tengo 42. Perfecto. Pues en el caso suyo son $15. Entonces, lleno la solicitud, ella me da un cheque. Cuando llego a la oficina con mi solicitud y mi cheque, todavía no sabía qué tenía que hacer. Así que le pregunto a uno de los supervisores qué tengo que hacer con la venta. Él se quedó mirándome como que, tú hiciste una venta sin que nadie te ayudara. Y yo con mi solicitud y mi cheque en el medio de la oficina, sin saber lo que había hecho, sin saber que había hecho algo maravilloso. Entonces, esa fue mi primera venta dentro de la industria de seguros. ¿Qué aprendiste de esa venta que aplica hoy en día todavía? Qué bonita pregunta. Aprendí que si uno no se arriesga a hablarle a los clientes, nunca vas a cerrar una venta. De verdad. Muchas veces el miedo a prospectar, a hablar en frío, paraliza a mucha gente. Y sin prospecto no hay venta. Y sin venta no hay negocio. Ese es como el inicio. Todavía lo aplico. Todavía aplico mi saludo. Todavía agradezco cada reunión. Todavía mantengo ese mismo entusiasmo a cada reunión que voy. Tal vez ahora tengo más experiencia, ¿verdad? De la metodología, de los silencios en la venta, que en ese momento no lo sabía. Pero sigo siendo esa misma Yaxani, entusiasmada, de verdad. Háblame de la metodología, porque si hay algo que quiero hablar, creo que tú tienes los 6 pasos y la metodología de los 6 pasos, que vamos Así a es. hablar un poco más en detalle, en profundo. Pero quiero hablar de esa escuela porque me parece bien interesante cómo la compañía que te da la primera oportunidad tenía una metodología estructurada Ujú. que le enseñaba a los vendedores a que la venta no es impromptu, la venta no es algo que nace de una conversación random donde tú querías algo y yo te lo puedo vender, sino que hay un paso a paso Ujú. y hay una estructura que si tú la sigues, no es que siempre vas a vender, pero tienes unos guardrails, tienes Exacto. unas vías que te ayudan más o menos a dirigirte y poder cerrar con cierta probabilidad la venta. Ujú. ¿Qué tú te llevaste de esa metodología y por qué es importante como vendedor uno tener esa estructura y esos pasos para llevar la venta? Sí, fíjate, lo primero importante de la estructura es que, como bien mencionaste, no garantiza que siempre vas a cerrar la venta. Sin embargo, te garantiza una relación con ese prospecto que a lo mejor no se convierte en tu cliente a largo plazo. Y fíjate lo que ocurre cuando utilizamos la metodología a la perfección. Tal vez no cerraste la venta con ese cliente, con ese prospecto. Ahora, él se puede convertir en tu fuente de referidos. Al tú explicarle al detalle, al tú explicarle maravillosamente, seguir la estructura sin brincar los pasos, pues lo que va a ocurrir es que esa persona va a ser tu fuente de referido. Y siendo tu fuente de referido muchas veces mucho más valioso que aquel que te compró y se olvidó de ti. Así que siempre va a pasar algo bueno, ¿verdad? La metodología está creada, ¿verdad? Porque en venta no se improvisa. En venta no se improvisa. Cada paso que damos, cada palabra, el saludo es la antesala al cierre. Cuando estamos saludando, desde ahí estamos cerrando. Muchas veces hay vendedores que piensan que el cierre va a ser una etapa de la venta. El cierre es el final, perfecto. Bueno, es el inicio del servicio, sin embargo, el final de ese proceso, ¿verdad? Ahora bien, cuando estamos saludando con tu sonrisa, con ese ánimo, con la estructura que vas a tener, desde que empiezas a saludar, ese saludo debe ser cálido y amistoso. Ese saludo debe ser con una sonrisa. La sonrisa es el abrepuerta de las ventas. Es el idioma universal. Si sonreímos, le estamos diciendo al cliente, bienvenido. Le estamos diciendo, estoy contenta, estoy contento de estar aquí. No de lo contrario sería, bueno, estoy aquí porque estoy obligada, estoy obligado, porque eso también se nota. Entonces, la estructura te da la oportunidad de seguir los pasos sin improvisar.
sin improvisar. Fíjate lo que ocurre cuando improvisamos. Lo primero que ocurre es que se me pueden olvidar cosas importantes del producto o del servicio que podrían ser determinantes para una decisión de compra. Y de momento lo olvidé porque estoy improvisando, ¿verdad? Lo próximo que ocurre es que el cliente domina la conversación. Y si un cliente domina la conversación, entonces tú no eres su guía como vendedor. Y los vendedores somos el guía del cliente. Él no sabe para dónde va. Somos nosotros que lo vamos a guiar paso a paso para resolver un problema. Eso es lo próximo que ocurre. Lo próximo, me gusta mucho, Jason, mencionar Pitágoras. Pitágoras decía, si estamos sumando, el orden de los factores no afecta el resultado. Así que él decía, 2 más 2 son 4, no importa dónde pongas el 2. Ahora bien, en ventas, el orden de los factores sí afecta el resultado. ¿Qué sucede si yo digo el precio primero sin que el valor haya sido percibido? Inmediatamente el cliente va a decir, eso está muy caro. Todos somos clientes también. Entonces, si algo yo no lo veo que tiene valor para mí y me dices un precio y aún el valor no ha sido percibido, pues yo voy a decir, eso está muy caro. O algunos clientes son más creativos y dicen, déjame pensarlo. Yo te llamo luego. Estoy apuntando porque quiero hablar de la relación de precio-valor, específicamente el orden, cuando vayamos a hablar de las objeciones, mirando específicamente el caso de emprendedores, que quizás tienen un startup, un producto que el valor quizás hay que explicarlo un poquito más, pues cuando tú tienes un caso de un producto tangible, un producto que quizás un poquito más clásico, carro, seguro, estoy pensando, casa, cosas que tienen un valor tangible por la sociedad. La relación precio-valor pues quizás es un poco más estándar, un poco más guiada. Sí. Cuando tienes algo que es un intangible que estás creando, el valor quizás es un mercado nuevo, abriendo un espacio en el mercado, pues creo que ahí vamos a hablarle de una conversación un poco más profunda. ¿Cómo tú defines venta? Porque eso yo creo que es como que la pregunta inicial que abre marco a toda la conversación. Servir. Mi definición favorita de venta es vender es servir. Vender es ayudar. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando se comete el error más grande que puede cometer un vendedor, ¿verdad? Es asumir que ya yo sé lo que mi cliente quiere. Y cuando hacemos eso, pues simplemente estoy dejando de servir. Estoy dejando de escuchar. Hay una frase de Mary Kay que ella decía, todo el mundo tiene un letrero invisible que cuelga de su cuello diciendo, hazme sentir importante. Si no hacemos sentir importante al cliente, fíjate cuándo no lo hacemos sentir importante, cuando no hacemos preguntas, cuando asumo ya yo sé lo que usted quiere, cuando vamos directamente al precio, que es lo que estábamos conversando casi ahora. Todo eso son indicios de que no estoy escuchando, de que no le estoy prestando atención, de que no me importa, de que estoy pendiente a mi comisión y dejamos de servir. Mary Kay, la que eventualmente eran los Chevrolet, ¿eran los carros? Bueno, en el caso de ella, la línea de maquillaje. Exacto. Pero sí, los vendedores obtenían un carro. Un carro, exacto, rosita. Por ventas, esa misma, sí. Desconozco la historia de Mary Kay. Específicamente, ella es la fundadora de una línea de maquillaje que se hizo famosa por su estructura de venta. Esa fue como que la... Sí. Ok. Y fíjate, su estructura de venta, utilizando esta conversación, está basada precisamente en valorar la otra persona. Que ya luego vemos a un John Maxwell hablando de esto y vemos a muchas personas importantes hablando de esto. La importancia de valorar a quien tienes al frente se ve mucho más cuando estamos haciendo networking. Cuando hacemos networking, que empezamos a hablar de nosotros, yo hago, yo soy, dejas de valorar a la otra persona. Claro. Mira qué interesante, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Así que se va a mirar en todas las áreas de nuestra vida. Inclusive cuando comienzo una relación nueva con una persona. Si estoy todo el tiempo hablando de mí, no estoy demostrando que la otra persona es importante para mí. Por eso yo comparo mucho las ventas con nuestra vida cotidiana de relaciones, porque se parecen mucho. Si me mencionas que hacer una venta es servir, ¿cuál es el mito más grande que hay de servir en el campo de las ventas? Que el cliente siempre tiene la razón. Pensar que el cliente siempre tiene la razón. En venta es muy peligroso. Porque si tu cliente siempre tiene la razón, entonces, ¿dónde entras tú para guiarlo? Es importante que nosotros como vendedores y vendedoras estar conscientes que el cliente no siempre tiene la razón. A mí me ha pasado en Educati Conecta. Imagínate si yo le diera la razón a todos mis clientes, entonces dejo de ayudarlo. Porque la que conozco los programas de formación de Educati Conecta soy yo. La que estuvo en esa reunión, ¿verdad? Recogiendo información para hacer un diagnóstico
y poder entonces definir los temas, las capacitaciones, las dinámicas que va a recibir el equipo. Entonces, cuando la gente dice el cliente siempre tiene la razón, en venta es un mito sumamente peligroso. Porque si siempre le doy la razón al cliente, ¿qué tipo de venta voy a cerrar? Menciona Educate y Conecta. ¿Cuál fue el problema que tuviste en Puerto Rico que te abrió a Educate y Conecta? Porque esto es que estaba mirando, pues con eso quiero entonces abrir tema de conversación en las distintas escuelas y lo que tú enseñas hoy con lo que es la venta consultiva. Claro. Pero ¿cuál fue ese problema que tuviste en Puerto Rico al nivel de las ventas? Porque es que me traíste el puente Educate y Conecta y no quería perderlo, así que creo que es perfecto para que la audiencia también pueda ver la importancia de cómo los estilos de las ventas, depende de quién sean los clientes y cuál es la importancia de manejar a esos clientes como tú mencionas, porque tú eres el que sabe lo que se está vendiendo. Exactamente. Fíjate que en el caso de Educate y Conecta, más que yo identificar un problema en Puerto Rico, te cuento y les cuento a todos los que nos están mirando, lo viví en carne propia. Durante el proceso del huracán María, ¿verdad? Claro, estoy en la industria del seguro, así que fue una industria que se impactó grandemente. Y durante este proceso, pues estaba buscando un recurso para mi equipo de venta. Entro a Google, llamo persona y estoy buscando a alguien que nos ayude en 3 cosas que yo había identificado, ¿verdad? Primero, el miedo que tenía el equipo de volver a salir a la calle a vender, porque entonces teníamos personas que todavía no tenían agua, no tenían luz. Y de momento uno se pregunta, ¿será un buen momento para yo tocar una puerta y vender un seguro? Así que era más un cambio de mentalidad que necesitábamos, de regresar a recordar que nosotros ayudamos, que somos una solución. Y dije, a lo mejor no tengo yo las herramientas para ayudarlos. Me di a la tarea de buscar a alguien. ¿Sabes qué? No conseguí a nadie. No conseguí a nadie que pudiera resolverme eso que yo estaba buscando. Entonces decidí crear Educate y Conecta. Ese es el fin. En Educate y Conecta yo hago conexión de recursos. Fíjate cómo lo resolví. Dije, yo soy venta. Ahora, cuando tengo un cliente que me dice, Yaxani, lo que queremos es servicio al cliente, entonces yo hago una conexión con otros recursos que sea experta en servicio al cliente. Muchas veces me han solicitado liderazgo y yo hago entonces conexión con alguien que trabaje liderazgo. Así que más que identificar un problema, te diría que yo lo viví en carne propia. Los negocios nacen de un problema que se identifica. Yo lo viví. Yo fui esa persona que estuve buscando en el internet un recurso para mi empresa. Y entonces dije, esto tiene que estarle pasando a muchos directores de recursos humanos, a muchos presidentes de empresas. Donde yo estoy sentado ahora mismo deben haber miles de personas buscando ese recurso ideal sin encontrarlo. Y ahí comenzó Educate y Conecta. Súper cool. Ahorita me mencionaste metodología, ¿verdad? Estar preparado, no, la palabra que mencionaste fue no improvisar. No improvisar. Tener un guión, ¿verdad? Saber lo que va a decir y escuchar. Aparte de eso, ¿qué distingue a un gran vendedor de un vendedor promedio? Ay, excelente pregunta. La mentalidad. Fíjate que el 80% del éxito en venta es la mentalidad. El 20% son técnicas. Entonces las técnicas yo las puedo aprender. Ahora bien, lo que yo pienso de los clientes, lo que yo pienso de mí, imagínate esto, lo que yo como. Yo a veces le digo a los vendedores, ¿qué almorzaste? Hay comidas que nos quitan la energía. Y realmente cuando te dedicas a esto como una profesión, ¿verdad? Como muchísimos compañeros que tengo, sabemos que si tengo una cita a la 1 de la tarde, donde yo quiero cerrar la venta, no puedo comerme un plato de arroz habichuela con todos sus componentes, porque son alimentos que me van a quitar la energía. Tengo que tomar mucha agua. Fíjate, hacer ejercicio. No digo, yo no soy de las que voy a ir al gimnasio, sin embargo, todos los días hago ejercicio, a veces salgo a correr y lo hago para mantenerme con energía. Porque la venta es una transferencia de emociones. ¿Y qué emociones voy a transferir si no estoy bien? Así que es muy importante la mentalidad, ese mindset que se menciona en inglés. ¿Cómo pienso de mi negocio, de mí? Si tengo miedo, si empiezo a pensar que mi negocio está saturado, mi industria está saturada, que hay personas que les pasa, todo eso influye en cómo me proyecto. 80% mentalidad, 20% técnicas. Si el 20% son técnicas, ¿por qué hay tanta conversación sobre las distintas técnicas de venta? Entonces, porque Qué buena pregunta. tienes a por ponerte de como, ¿verdad? Que estos casos bien típicos, pero tú tienes a un Jordan Belfort que creo que es como que el Straight Line Method Sí. y el véndeme este bolígrafo para los que han visto la película, casualmente. Sí.
Pues entonces tienes un Gran Cardón, que estoy usando como que estos dos ejemplos bien Sí. particulares, pero creo que son como que Sí, los que tienen estilos totalmente distintos, correcto. Correcto. Y lo uso también porque tuvieron una pelea bien frontal en un podcast hace par de años que creo que es bastante evidente la diferencia de estilos. Ujú, Pero entonces, Gran Cardón es un estilo quizá un poquito más frontal, ujú. un poquito más persistente, insistente, quizás un poco más método de salesman, de car salesman, como se llama en inglés. Pero ¿cuáles estilos hay? Y entonces, ¿qué diferencia la venta consultiva como que para tal la pregunta tu estilo de venta? Ujú. Maravilloso. Fíjate, existen muchísimos estilos de venta y hay otros que se crean de acuerdo a nuestro temperamento, personalidad, ¿verdad? El filósofo Galeno decía, todos nosotros nacimos con un temperamento y puede ser que algunos seamos sanguíneos, que esa soy yo. Así que se nos hace fácil hablar con las personas. A la misma vez tenemos entonces cosas a prestar atención, como por ejemplo la falta de enfoque. Cuando somos así muy dados, conocemos a todo el mundo, yo le digo el alma de la fiesta, prestamos atención a la falta de enfoque. Y eso lo pongo de ejemplo porque muchas veces los estilos de venta también tienen que ver con quién soy. Puede ser que yo conozca una técnica, una metodología y siempre voy a ponerle mi toque. Es como mi sazón, ¿verdad? Mi sazón. En el caso de Grant Cardone, es su personalidad, es su temperamento. Él es una persona que le gusta negociar de frente. Entonces, hay muchas cosas que yo he aprendido de él que me gustan. Fíjate, de él aprendí la importancia del volumen. De él aprendí que si tú estás, por ejemplo, si tú dices, pues voy a tener 10 clientes esta semana, por decir algo, ¿verdad? ¿Qué tal si tú dices, voy a buscar 30 clientes? Entonces, eso me gustó mucho. Ujú. En el caso de Jordan Belfort, me gusta mucho la metodología de llevar al cliente del punto A al punto B, como una guía, como si tomaras al cliente de la mano paso a paso. Son estilos donde entonces la venta consultiva se separa de todos estos estilos, cuando comprendemos que el cliente está en el centro, cuando dejo de mirar mi estilo y comienzo a hacer preguntas abiertas para generar conversaciones que me lleven a un cierre de venta. Es totalmente intencional. Muchas veces, ¿verdad? En estos estilos de venta hay vendedores que terminan discutiendo con el cliente. Cliente dice, yo le digo, y esa venta no se va a cerrar nunca. Esa venta no se va a cerrar. El estilo de venta consultiva es un estilo que la razón que lo enseño, la razón que sigo educándome sobre él, es porque hace lo más poderoso que se puede hacer en venta, poner al cliente en el centro. Poner al cliente en el centro y hacerle preguntas. Fíjate que muchos estilos que estamos mencionando tienen algo en particular. Asumen totalmente que ya yo sé lo que mi cliente quiere. En el caso de Grant Cardone, su estilo es muy de asumir. O sea, yo sé lo que tú quieres porque yo soy el que sé de esto. No digo que no funcione o que funcione. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene ese mismo temperamento ni esa personalidad. Y si tratamos de imitarlo, puede ser que no me salga. Ahora, el estilo de venta consultiva, yo no necesito imitar a nadie. Realmente yo necesito concentrarme en mi cliente. Es al cliente que yo le voy a hacer preguntas abiertas para yo conocer qué necesita. Esa es la diferencia. Sí, es bien interesante porque atándolo también a puntos al principio de la conversación, un estilo tipo Gran Cardón es bien probable que cierres la venta de primera, Correcto. pero no necesariamente vas a tener o un referido o una segunda venta o una tercera venta, porque quizás te enganche en la emoción del momento, que es algo que él hace muy bien, Ujú. ese, Sí, ese FOMO, excelente. ese buy one, get one, esa espontaneidad del momento de págame en el momento ahora. Eso es lo que es ese es su peritaje. Ujú. Pero no necesariamente tienes entonces una recurrencia de superfans, por utilizar un término, Ujú. gente que vuelve entonces a invertir en tus programas. Correcto. Tengo dos preguntas porque quiero hablar de las diferencias de las técnicas para B2B, B2C, pero antes de llegar al tipo de cliente, me gustaría hablar sobre la técnica con los estilos del producto o servicio que se vaya a vender. Y no necesariamente por producto o servicio por tipo, ¿verdad? Carro, casa, intangible, Ajá. SaaS, sino en términos del precio. Si yo te vendo un producto de 0 a 100, debería ser la misma metodología de 100 a 1000 y de 1000 a 10.000 y de 10.000 a 100.000. Como que eso cambia. Fíjate, pero qué interesante, me gusta mucho tu pregunta, porque muchas veces los vendedores piensan, ¿verdad? Que si yo estoy vendiendo de 1 a 100, como bien estás mencionando, pues la técnica va a ser diferente cuando yo venda de 100 a 1000. Aquí lo interesante es que voy a hacer lo mismo. Utilizando el estilo de venta consultiva, voy a hacer lo mismo. ¿Qué sería diferente? Las preguntas. Las preguntas serían diferentes porque
no va a ser igual la necesidad de una persona de 1 a 100, en este ejemplo que estamos dando, que la necesidad y presupuesto de una persona de 100 a 1000. Así que la diferencia va a ser las preguntas que voy a hacer para luego crear mi propuesta de valor. Que ahí es donde muchas personas, ¿verdad?, tienen ese fallo, que no comprenden la importancia de presentar una propuesta de valor. Yo tengo en Edúcate y Conecta un porcentaje bien alto de cierre. No solamente por mi experiencia en venta, es porque comprendí esto que enseño. Es porque lo comprendí. Si tu cliente no ve un valor en lo que tú ofreces, esa venta no se va a dar. Así que la técnica va a ser la misma ante el volumen. La diferencia va a ser el tipo de preguntas que voy a hacer para poder crear una propuesta de valor. Y fíjate qué bonito, la energía es la misma. O sea, voy a utilizar la misma energía. No voy a gastar más energía porque tenga más clientes, porque ahora son 1000 o 2000. La energía es la misma. Y en el B2B y el B2C, ¿cómo diferenciaría ese lado? Muy bien, sí, me encanta esta pregunta, porque fíjate, muchos emprendedores o personas que están comenzando sus negocios no han logrado diferenciar. Cuando yo le vendo a un cliente directo, que sabes la venta B2C, yo estoy vendiendo directamente a un cliente y esa es una venta emocional. Ahí nos vamos con todas las emociones, ahí vamos a resaltar el valor, sin embargo, desde la emoción. Ahora, cuando yo hago una venta B2B, cuando estoy haciendo un negocio con una empresa, yo estoy ahí vendiendo de negocio a negocio y eso es racional totalmente. Racionalmente, ¿cómo es que esa empresa mejora cuando te contrate? Racionalmente, ¿cómo es que ese supermercado va a ser mejor por tener tu producto? ¿Qué tipo de cliente atrae tu producto? Eso es racional, eso no es emocional. Entonces, tener la capacidad de poder explicar cómo es que mi producto te ayuda como individuo, ahí van a ser las emociones y somos seres 100% emocionales. Así que es una venta más fácil. Ahora, cuando hacemos una venta de negocio a negocio, la B2B, eso es racional y ahí tenemos que tener número, data. Si tengo la oportunidad de poder explicar cómo es que ese equipo, voy a utilizar de ejemplo, ¿verdad? Lo que hago en Edúcate y Conecta, los programas de formación, ¿cómo queda ese equipo luego de mí? ¿Cómo estaban? ¿Cómo quedan? Así que hacemos una preprueba, una postprueba, porque necesitamos también evidencia. Fíjate que lo que cambia es eso, ¿verdad? La razón. ¿Cómo es que ese equipo va a obtener, ya sea cuantitativamente, si va a aumentar sus ventas en número, o cualitativamente, si van a tener mejores comportamientos, Ajá. indicadores en diferentes áreas? Entonces, emocional y racional. Esa va a ser la diferencia. Te voy entonces a tirar una pregunta con esa misma del B2B y B2C, pero quizás un poquito más como que ahí te la mezclo. Mientras que el B2C es más emocional, el B2B es racional, ¿cómo debería ser el approach para una persona que quizás tenga un modelo B2B2C donde él le vende al negocio, le vende a una corporación, pero realmente su producto es emocional porque es para el empleado, es para un consumidor de la empresa, ¿me explico? Y es una pregunta bien personal porque como que me encuentro en esa etapa y me parece una encrucijada, como que bien particular porque tu venta es racional, porque tiene que tener unos parámetros y un KPI o un OKR Correcto. de cómo va a mejorar rendimiento, actitud, aptitud, Correcto. muchas métricas, pero sigue siendo súper emocional cómo se la llevamos al consumidor para que lo utilice. No tiene que comprar nada, pero la venta no necesariamente tiene que ser transaccional económica, porque aquí hay una transaccionabilidad que es de tiempo, que sigue siendo igual de valiosa. Fíjate, hay una pregunta que parece tan sencilla y va a contestar esto que estamos conversando. Y es que siempre, siempre debemos estar pendientes. Donald Miller en su libro, él dice, todos nosotros los vendedores debemos estar pendientes a esto. Tu cliente siempre quiere saber, eso que tú tienes a mí, ¿para qué me sirve? Entonces, desde la razón le vamos a contestar, ¿para qué sirve? Y luego desde la emoción, ¿cómo es que lo vas a pasar hacia adelante? Contestando tu pregunta de cómo yo vendo directamente a una corporación, por ejemplo, y esa corporación va a tener entonces que pasar hacia adelante el producto, el servicio, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar los dos modelos. Primero, en el frente, quien toma decisiones, vamos a ser racional, totalmente. Vamos a contestar para qué sirve este producto o servicio en tu empresa. Y luego, ¿cómo es que mejora la vida de las personas que están en tu empresa? Así que los dos modelos están juntos. Para el cierre de venta, tiene que ser racional. El cierre de venta es racional. Porque con la emoción, si nos ponemos en el zapato, ¿verdad? De una persona dueño de negocio, por más emocionado que uno esté, al momento de sacar un presupuesto, la razón va a llegar.
Cuando determines el presupuesto, hacia dónde va tu presupuesto, la razón va a estar. Entonces, en esa venta, ese cierre es racional, totalmente racional. Tú haces el puente y mejor que eso está bien difícil. Hacer una venta versus cerrar una venta. Porque lo he visto en casos bien particulares donde hay personas que hacen la venta y la llevan hasta ese punto de caramelo, pero no la pueden cerrar. Sí. Y sucede de momento, meses después, llega el mismo cliente buscando ese producto que le habían vendido, con esas mismas necesidades. La diferencia es otro vendedor y este la cerró. Y quiero hacer esa pregunta porque hasta cierto punto, y esto son introspecciones personales, es como que hasta cierto punto molesta, porque digo molesta entre comillas, pero es una de esas cosas que tú dices, mano, si la otra persona se fajó igual, Sí. si la otra persona probablemente le metió más horas, más empeño, más educación al cliente para llevarlo hasta ese punto y no pudo cerrarlo, ¿qué fue lo que le faltó? Técnicas. Técnicas. Que el 20% Que que es el hablábamos. 20%, correcto. Esa persona hizo todo el esfuerzo, hizo todo. Fíjate en esto. Muchas veces dentro de esa técnica que yo menciono, si yo no he hecho las preguntas correctas, cuando yo presente la propuesta de valor, no lo voy a hacer correcto. Y ese otro vendedor que cerró, posiblemente tuvo la habilidad de hacer preguntas intencionales que luego voy a utilizar en el cierre. Porque muchas veces, mira, una de las preguntas que más me hacen muchas veces los vendedores dentro de mis capacitaciones cuando se trata de este tema es que me dicen, Jacksani, ¿cómo yo paso al cierre? ¿Cómo yo sé que estoy listo para pasar al cierre? Ya tenemos las técnicas, ya sé cómo hacerlo. Ahora, estoy ahí y me da duda cómo pasar al cierre. Pues mira, este es el puente que yo recomiendo. Cuando pasa eso, ya estamos todos perfectos, yo les recomiendo. Fíjate esto. Imagínate que estamos cerrando una venta y yo te diga, Jason, por lo que he escuchado de ti, yo te recomiendo este micrófono. Por todo lo que me dijiste, que haces podcast, que tienes invitados, y yo te voy a repetir lo que tú me dijiste en las preguntas. Y muchos vendedores olvidan ese paso. Pasar al cierre es un arte, de verdad. ¿Por qué? Porque es el momento donde el cliente decidió que quiere hacer negocios. Ahora, no ha decidido que seas tú. Y ahí es donde vamos a recordar algo que aprendí de John Maxwell. Tú eres el producto del producto. No podemos olvidar nunca que dentro de esos 3 pilares, que lo enseño en mi academia de venta, ¿verdad? Que determinan una compra, el primero es el vendedor, el segundo es la propuesta de valor y el tercero es el cliente. Entonces, todos estamos involucrados en esa negociación y no podemos olvidar eso. Así que ese vendedor que pusimos de ejemplo, le faltaron técnicas. Se sabe el producto, tiene una mentalidad preparada. Ahora, el 20% que son las técnicas, ahí es donde tenemos que vigilar. Mencionas que el primer pilar que importa es el vendedor. Esa es la primera fase de la venta. ¿Qué tiene que velar el vendedor? Porque a ver, se habla de apariencia, se habla mucho del lujo, de las marcas, en las industrias de venta específicamente como el Sí. carro, tu reloj, tu correa, tus zapatos. Como que hay un demeanor que la gente mira. Pero en los intangibles, en la parte que yo no puedo ponerle $1, ¿qué debe tener un vendedor? Como que, ¿qué es ese checklist que Jacksani mira y dice, si tú tienes todo esto, no importa qué correa tú tengas ni qué carro, tú vas a meter mano y tú vas a ser buen vendedor? Exacto. Fíjate que hay algo que es diferente hoy día, ¿verdad? En mi libro yo escribí que la venta se hace o se pierde los primeros 30 segundos. Luego que yo terminé mi libro, hay algo que ha ocurrido que es mucho más drástico. Y es que ahora nosotros no miramos, nosotros escaneamos. Entonces, debemos comenzar a preguntarnos, cuando el cliente me escanee, ¿qué yo quiero? ¿Cuál es la impresión que yo quiero dejarle? No tiene nada que ver, ¿verdad? Carolina Herrera dice que la clase y el estilo nada tiene que ver con el dinero. Así que no se trata de yo tener un reloj caro, ni tener una ropa de una marca. No se trata de eso. Ahora, fíjate lo que sí importa. La postura. Las manos, yo le digo a los vendedores en forma graciosa, vamos a hacer como la policía, manos donde el cliente la pueda ver. Muchas veces por los nervios, muchas veces, ¿verdad? Por diferentes razones, ponemos las manos en los bolsillos, cruzamos los brazos y todo eso es indicio de no quiero estar aquí. Ponemos incómodo al cliente. Entonces, en esos primeros 4 segundos vamos a estar muy pendientes de nuestra postura, dónde están las manos, de mirar directamente a los ojos al cliente que tengo de frente, que se sienta bienvenido, una sonrisa y sobre todas las cosas, que mi cuerpo y mi voz estén de acuerdo.
Mira cómo el cuerpo y la voz deben estar de acuerdo. ¿Qué pasaría si yo te digo, de verdad que estoy bien entusiasmada de estar aquí? Y tú, oh, wow, se nota. No es lo mismo a que realmente mi voz y mi cuerpo se pongan de acuerdo y digan, ¿sabes qué? Estoy sumamente emocionada de estar aquí, entusiasmada. Se tiene que notar. Se tiene que notar. Y estas sí son pequeñas cosas que son parte de las técnicas. Sin embargo, afecta la mentalidad. Cómo pienso, lo que hago cuando me levanto, si estoy tomando agua o no estoy tomando agua. Mira qué sencillo. Muchas veces, ¿verdad? Porque, caramba, si tengo hambre y tengo sed, no tengo energía. Claro. Así que todo eso influye. Así que la postura, donde pongo mis manos, ese body language que tan importante se ha convertido en el mundo de las ventas, porque las personas te están escaneando en todo momento. Es como un escaneo. No tiene nada que ver con las marcas, de verdad. Si hiciéramos una encuesta tú y yo ahora mismo y le preguntáramos a un cliente aquí al lado y le dijéramos el último vendedor que le visitó, ¿qué reloj tenía? ¿Crees que el cliente se va a acordar? No. Sin embargo, si le preguntamos, ¿la persona que le visitó sonrió? Lo va a recordar. Postura, hablar, sonrisa, las manos. Para alguien que es extrovertido puede sonar bastante normal, natural. ¿Cómo le llevarías ese mensaje a alguien que es introvertido? Y pensando también en las mismas objeciones que tiene la persona que es introvertida, de que dice, no, eso es difícil, se me Sí. complica, eso es fácil tú decirlo porque tú sabes Sí. hablar. ¿Cómo tú se lo explicarías para que entiendan que aprender esas pequeñas destrezas pueden tener un impacto a largo plazo? Fíjate, ¿sabes? Te voy a decir cómo yo lo enseño. Vamos a recordar porque estamos allí, por el cliente. Cuando tú empiezas a salir de ti y recordar que estás ahí para servir, ya no vas a ser una persona introvertida. Vas a ser una persona que estás allí para hacer un trabajo. Y no necesitamos, una de las cosas, ¿verdad? Que las personas piensan o algunas personas dicen que hay que ser extrovertido para vender. No, realmente no tenemos que tener una personalidad definida o tener una forma de ser. Aquí lo importante es que de verdad te importe la persona que tienes de frente. Porque si la persona que tienes de frente te importa, vas a hacer el trabajo y vas a salir de ti. Porque si estamos completamente, no, es que yo no hago eso, yo no me atrevo, no, es que Jacksani, cuando voy frente al cliente me pongo nervioso, pues lo que vamos a recordar es, ¿por qué lo estás haciendo? Vamos a recordar el valor, el valor. Y créeme que yo he visto, cuando empezaste a decirlo, empecé a sonreír, porque en todos mis años de carrera yo he visto personas desarrollarse de una manera espectacular, simplemente con ese pequeño cambio. Recuerda por qué estás ahí. Simplemente eso, recuerda por qué estás ahí. Estás ahí para presentar un producto, un servicio, para ayudar. No tiene nada que ver, la persona no te está juzgando. No importa si hablas a lo mejor un poquito diferente, no importa si tienes un acento distinto, no importa de verdad, porque estás allí para servir. ¿Cómo manejas la objeción? La objeción, bueno, hay mi metodología que está en el libro, capítulo 5. Entonces, Y antes de eso, espérate, no hemos hablado. No es convencer, es enamorar. no es Hemos hablado convencer, mucho del enamorar. libro, hemos dicho el libro aquí antes. Exacto. Háblame de la metodología, entonces después volvemos a la pregunta para hacerlo Claro, bien de las claro. objeciones. Pero, ¿de dónde sale no es convencer, es enamorar? Ay, sí, fíjate, siempre tuve como ese deseo de tener o de poder ofrecer una guía práctica que cualquier persona que no sepa de venta vaya paso a paso y pueda cerrar una venta. Cuando yo comencé a escribir el libro, dije, lo primero que quiero que pase es que el primer capítulo sea para trabajar tu mentalidad y tu actitud, porque eso es fundamental en ventas. Ya luego entonces dije, quiero que las personas tengan herramientas. ¿Qué tipo de preguntas yo puedo hacer? ¿Cuáles son las preguntas abiertas que yo puedo hacer para tener una conversación de valor? ¿Cuáles son las cosas que debo tomar en consideración para tener una presentación de venta puntual? Que se entienda, que se explique, porque la gente no compra lo que no entiende. Así que el libro me permitió crear paso a paso, esa estructura que muchas veces, mira, yo he tenido experiencias tan bonitas de vendedores que me han dicho, Jacksani, ya he leído tu libro 3 veces, así que ya lo tengo, lo abro en cualquier página y lo utilizo. Y a mí me llena de muchísima alegría, ¿verdad? Otra cosa muy bonita que me ha pasado, el libro se utiliza como parte del programa de formación del onboarding en varias empresas cuando un vendedor llega nuevo. Entonces, eso me gusta muchísimo, me llena de alegría porque eso es lo que yo buscaba. Fíjate, el reto número 1 que yo enfrenté es que la mayoría de los vendedores no tienen hábitos de lectura. Yo no tenía hábitos de lectura tampoco. Sí, yo fui de las que tuve que adquirir ese hábito poco a poco.
Alguien me dio un consejo maravilloso, así que lo quiero decir. Me dijeron, para adquirir hábito de lectura, empieza leyendo algo que te guste. Y yo dije, perfecto, empiezo leyendo venta. Empiezo leyendo venta, por ahí comenzamos. Y adquirí el hábito y ahora soy una lectora feliz, me encanta leer. No era así antes. Entonces, este fue uno de los retos. Una de las maravillas del libro fue verlo cumplido, ¿verdad? Y ver sobre todo cómo ha ayudado a tantas personas en distintas industrias. Mira qué interesante. Originalmente cuando lo escribí estaba pensando en la industria de seguros, que era lo, ¿verdad? Claro. Mi mayor venta, lo que más conozco. Sin embargo, ver que se utiliza en diferentes industrias, la industria de auto, de comunicaciones, para mí ha sido maravilloso. Ahora sí, háblame de las objeciones y específicamente ese miedo al rechazo, ese miedo al no, que yo creo que es el miedo más grande dentro de todas las objeciones. Yo creo que podemos quitar la palabra objeciones y ponerle no. No. ¿Cuál es ese miedo al no? Mirándolo también a emprendedores, como estábamos hablando ahorita, con esto de ideas intangibles y de vender cosas que quizás no tienen un valor material, físico, contextual de la sociedad. ¿Y cómo lo manejarías? Claro. Importante nosotros saber de las objeciones. Realmente son una solicitud de más información. Cuando un cliente dice que no, no está diciendo que no a tu producto, a tu servicio, está diciendo que no porque no ha entendido para qué le sirve. No ha entendido. Ya luego de eso yo enseño una metodología de 5 pasos, así que lo voy a compartir. Voy a compartirlo aquí para que les ayude a todos. Lo primero es saber que el 70% de los vendedores son reactivos cuando reciben una objeción. Cuando un cliente me dice que no, muchas veces los vendedores cuando no tienen el conocimiento de esto que estamos hablando, entonces son reactivos. ¿Pero por qué no? Pero es que miren, la competencia está. Entonces empiezan a argumentar con el cliente. Así que el primer paso es que vamos a ser proactivos. Dentro de la metodología, siendo proactivos, nunca voy a invalidar lo que mi cliente siente. Si el cliente dice que no porque está muy caro, si el cliente dice que no porque lo quiere pensar, si el cliente dice que no porque lo quiere consultar, que son las objeciones más comunes, ¿verdad? Pues siempre me voy a poner de acuerdo. Siempre le voy a decir, le comprendo perfectamente, Jason. Vamos a manejar que está muy caro, que la más que ¿verdad? Se repite porque actualmente estamos en diferentes cambios en cuanto a dinero se refiere en la economía. Entonces, vamos a suponer que el cliente dijo que está muy caro a un emprendedor. Pues esta es la metodología que yo enseño. Te voy a utilizar a ti, Jason. Sí, vamos a hacer un caso de ejemplo real. Jason me dijo, está muy caro, que mi libro es caro. Así que le digo, Jason, te comprendo perfectamente. ¿Sabes una cosa? El primer paso me voy a poner de acuerdo y el segundo es que voy a decir algo lógico. No sería suficiente ponerme de acuerdo si no te digo algo lógico. Así que lo lógico va a ser, te comprendo perfectamente. ¿Sabes algo? Con la situación que tenemos en la economía en estos momentos, cualquier gasto no presupuestado tenemos que evaluarlo. Esa es la lógica. Pero ahora te voy a decir algo positivo, que va a ser a favor de mi producto, de mi servicio. Así que te voy a decir, sin embargo, Jason, tú estarás de acuerdo conmigo que una vez adquieras mi libro, vas a tener todas las herramientas del paso a paso de la venta. El paso 4 es una pregunta afirmativa. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Con eso en mente, Jason, ¿deseas hacer el pago ATH móvil o efectivo? Y cerramos. Las objeciones están allí para que cierre la venta. Es para cerrar. Fíjate que la objeción es una bendición. Es el momento donde el cliente te está diciendo realmente que no le permite tomar una decisión de compra, que no se lo permite, que está muy caro, significa que no ha entendido el valor, que lo quiere consultar, no entendió lo que le dijiste. El valor, cuando dice que está caro, lo quiere consultar, no entendió lo que le dijiste. Se siente inseguro de tomar una decisión y el ego posiblemente no le permite decir, mira, no entendí lo que me dijiste ni una palabra. Así que siempre las objeciones van a tener una explicación. Siempre. La manejamos y continuamos a nuestro cierre. Es bien loco porque los que están escuchando, los que están viendo, tú lo dices con esta naturalidad que es como que claro que es así. Eso es como que 1, 2, 3, 4 tiene sentido. Pero sobre todo lo que estás viendo, que es lo que yo he mencionado o en el newsletter o en las redes, es que cuando tú ves a alguien hacer algo que se ve bien sencillo y que se ve fácil hacerlo, es cuando te das cuenta las horas de práctica que lleva la persona haciendo ese craft, esa tarea, ese arte. Porque cuando tú miras a un tipo, a un Usain Bolt, correr 100 metros en la Olimpiada, por un par de segundos tú dices, qué fácil, yo lo haría. ¿Yo cómo que puedo hacer eso? Exacto. Sí. Igual que cuando se trepan en los anillos, que dan 2 vueltas, tú dices, ese pana como que se trepa muy rápido allá. Como, yo puedo dar 2 vueltas de esas también. A mí me saldría. Sí. Hasta que y ni siquiera lo podemos sostener. Exacto, exactamente.
Cuando miras las objeciones, algo que mencionaste que me llama mucho la atención hablarlo es el silencio. El silencio es un elemento bien particular porque se siente mucho más largo ante el oído de la persona, Sí. tienden a ser incómodos, sin embargo son bien poderosos. Y no solamente son poderosos en las ventas porque te ayudan, pero yo creo que el silencio permite también espacios de conversación que no se dan en la urgencia del día a día, del momento del contestar, responder esta pregunta y respuesta consistente. ¿Cómo lo usas a tu favor? Sabiendo que es algo que quizás no nos gusta a la mayoría de los seres humanos, Ujú. pero es un elemento tan importante para las ventas y para cerrar las ventas, yo creo. Correcto, correcto. Sumamente importante para todo lo que mencionaste en las negociaciones. En los cierres de venta, en ese ejemplo que hicimos de manejo de objeciones para llegar al cierre, en ese momento que yo te dije, Jason, con eso en mente, ¿prefieres pagar ATH o efectivo? Ese es un ejemplo de un cierre doble alternativa. Entonces, cuando hacemos una pregunta al cliente, hacemos silencio para darle la oportunidad que conteste. Ese silencio es lo que separa a los vendedores de los grandes vendedores. ¿Por qué? Porque el peor error que podemos hacer es seguir hablando después del cierre. Así que muchas veces le decimos al cliente que elija una opción o voy a pasar para firmar el contrato, dependiendo, ¿verdad?, de lo que yo estoy vendiendo, y luego sigo hablando. Imagínate que yo te diga eso, te diga, Jason, con eso en mente, puedes pagar ATH móvil o efectivo. ¿Cuál de los dos es mejor para ti? Porque fíjate, Jason, lo que sucede es que una vez tú tengas el libro, entonces no te doy oportunidad de pensar. Y al cliente hay que darle oportunidad de tomar decisiones y pensar. Porque al final, mi definición favorita de cierre es ayudar a un prospecto a tomar una decisión de compra. Tú estás ahí ayudando. La decisión la va a tomar el cliente. Claro, nosotros tenemos que ayudarle y darle ese empujoncito, como dice Alex Day, que casi lo llevamos al contrato. Sin embargo, estamos ahí para guiarlo paso a paso y no lo podemos olvidar. Ahora, ¿qué es lo que hace que los vendedores se les haga muy difícil hacer ese silencio? Pues mira, es la manera de pensar antigua, de pensar que yo necesito saber mucha información para que el cliente confíe en mí, de que me lo sé todo, de que voy a seguir hablando, argumentando, para que ese cliente se dé cuenta de lo mucho que yo sé. ¿Qué cambió en el mundo de las ventas? Porque eso antes funcionaba. Cambió drásticamente que ahora las personas ya no quieren saber tanto de lo que tú sabes. Realmente son bien puntuales y quieren saber cómo tú le ayudas. No basado en tu experiencia, no porque lleves 25 años, 30 años, porque tú y yo sabemos que vemos personas que llevan 30 años en una industria y vemos una persona que empezó hace 5 años y se hacen millonarios. Entonces no es el tiempo, es la intención, es la estructura, son las técnicas. No es el tiempo que ha pasado. Y muchas personas todavía se han quedado ahí pensando que si demuestro que sé mucho, me van a comprar. Y ese cambio tenemos que abrazarlo, porque ahora mismo el cliente realmente quiere saber cómo tú me ayudas. Independiente lleves mente, lleves 5 días, de 6 días, o sea, tu primer día. ¿Cómo me vas a ayudar? Eso es todo lo que el cliente quiere saber. Claro que la experiencia importa, ¿verdad? Con esto no digo que no. La experiencia no la venden en potecito, esa no la ganamos. Ahora, no es determinante en una venta. No es determinante. Al igual que con el tiempo cambió esta perspectiva o esta metodología, no sé cómo llamarlo, pero este tipo de conocimiento donde antes conocías un montón, antes la experiencia valía, el tiempo era importante, ahora es más, o ahora es menos lo que tú sabes, más cómo me puedes ayudar. Ujú. ¿Cómo ha impactado las redes sociales, el campo de las ventas? Porque antes, mirándolo hace 15 años, no sé si fue detrás de cámara que estuvimos hablando de la situación de hace Sí. 15 años, eh, era persona a persona, era bien importante el contacto, salías a la calle a vender, el door to door era algo más, el canvaseo eran palabras más frecuentes en la conversación. ¿Cuál es el impacto que tienen las redes sociales? Fíjate, las redes sociales fueron para las ventas un tsunami. Un tsunami que pasó y arrasó con todo lo que sabíamos y nos obligó a volver a educarnos. Porque entonces ahora nos dimos cuenta, no soy la única que está en el juego. Somos muchos. Entonces ahora las redes sociales nos han obligado a realmente presentarnos como ese diferenciador, como una propuesta de valor para poder resaltar dentro de tantas personas con talento y que posiblemente están ofreciendo lo mismo que tú. Y nos obliga a educarnos más.
Claro, siempre y cuando lo estemos haciendo, ¿verdad? Con la conciencia, con la estructura y con las metas de hacia dónde quiero llegar y que mi cliente es importante, porque vemos de todo en redes sociales. Ahora, utilizando de ejemplo aquellas personas que realmente tienen un negocio con una estructura, llegan las redes sociales y nos obliga a ponernos frente a la cámara. Nos obliga a hablar de nosotros. Nos obliga a presentar el producto del producto. El cliente quiere saber quién tú eres. El cliente quiere saber de dónde tú vienes. El cliente quiere saber ya mucho más de ti. Eso fue un cambio bien drástico, porque antes nosotros no íbamos a un cliente diciéndole, por ejemplo, lo que yo acabo de compartirte. Yo no iba a un cliente para decirle, bueno, pues le voy a contar, yo vine de República Dominicana. No, gracias por recibirme, mi nombre es Yaxani Ventura y vámonos a la presentación de venta. Entonces, eso cambió. Las redes sociales nos ponen de frente al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces ya, si tienes una publicidad y posiblemente ese día no es tu mejor día, el cliente no lo sabe porque tienes una publicidad siendo tu mejor día. Así que ya nos toca, ¿verdad? Hasta regular nuestras emociones porque en cualquier momento puedes recibir una llamada o te toca llamar un lead y eso cambió. Eso es bien distinto ahora. Fíjate, lo hablamos al principio, el cambio, ¿verdad? De las perspectivas en redes sociales y con las generaciones, que fue un poco por lo que empezamos. Pero no te he preguntado si la venta cambia por las generaciones. El approach que tú le haces, el approach con acercamiento. Estoy haciendo un esfuerzo consciente de limitar mis palabras en inglés para poder hablar buen español, porque me di cuenta que no hablábamos ni inglés ni español, Ni inglés ni hablábamos español, Spanglish, era como que este revolú. Sí. Pero este acercamiento de la venta hacia distintas generaciones debería cambiar. Sí. Es como yo atiendo un boomer, cambia como yo atiendo un X, a como atiendo un millennial y un Z. La respuesta es sí, drásticamente cambia. Fíjate que en ese ejemplo que me diste, las personas, los baby boomers, son personas de data. No puedo ir y decirle, bueno, pues le voy a enviar una presentación para que usted después la vea y se decida. No va a funcionar, ¿verdad? Necesito explicarle de la A a la Z. Necesito estar ahí presente porque son personas de confianza. Necesitan saber que tú estás ahí para ayudarle. Posiblemente ya en una generación más joven sería como ve al grano. O sea, no me envuelvas mucho, como la gente dice, dime realmente lo que es y cuánto me cuesta eso. Son mucho más al grano. Y es aquí donde vamos a recordar la importancia de la estructura de venta. Porque fíjate lo que ocurre. No quiere decir que porque yo voy a ser mucho más puntual, voy a brincar los pasos. No quiere decir que si estoy hablando con una persona más joven, de una generación donde las palabras sobran, porque ahora la comunicación es mucho más rápida, voy a brincar los pasos. Así que los pasos nunca se van a brincar. Lo que digo en cada paso es lo que va a cambiar. Se adapta. Se adapta. Ahora, el saludo, esa estructura del saludo que hablamos ahorita, las preguntas abiertas, que es el segundo paso, eso no puede faltar. A lo mejor en una generación más joven le hago una sola pregunta, 2 preguntas, pero no puedo saltarme los pasos, porque esas preguntas es lo que me va a permitir presentar una propuesta de valor, que es el tercer paso, y si yo no sé lo que tú valoras, ¿qué te voy a presentar? Eso no, ahí no tiene que ver con generación, tiene que ver con el humano que somos, que voy a comprar lo que realmente me sirva. De lo contrario, no voy a invertir en eso, no voy a gastar en eso. Porque luego que te presento una propuesta de valor, entonces voy a pasar al cierre. Y si no hay valor, no hay cierre. Entonces no vamos a brincar los pasos. Lo que sí va a ser diferente, lo que digo en cada uno de los pasos, con las generaciones. Eso sí, eso es distinto. Si no hay valor, no hay cierre. Si tú tuvieras una persona aquí al frente ahora mismo que te dice, yo no sirvo para las ventas, yo no soy bueno para eso, ¿qué tú le dirías? Le preguntaría, ¿estás casado actualmente? ¿Tienes novia, novio? ¿Hiciste una venta? Realmente nos pasa mucho que tenemos dentro, ¿verdad?, de la conciencia, porque nos dijeron, porque lo leímos, que yo no sirvo para vender. Y lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para romper una creencia, buscamos una evidencia. Entonces, la evidencia es, ¿tienes una pareja? ¿Le vendiste? Vamos a romper esa creencia. Sí sirve para vender. Todos estamos en venta. Fíjate esto, la venta no es exclusiva para los vendedores. Todos absolutamente vendemos algo. Vendemos una idea, vendemos un producto, vendemos un restaurante que quiero ir, vendemos un viaje, vendemos una reunión. Siempre estamos vendiendo. Y cuando alguien dice, yo no sirvo para vender, que me ha pasado muchísimas veces, ¿verdad? Pues yo le hago una pregunta, le digo, ¿estás casado actualmente? ¿Tienes novia, novio? Sí, tengo. ¿Hiciste una venta? ¿Te vendiste? Entonces, esa es tu evidencia. Ahora, para romper una creencia, vamos a mantener esa evidencia. Por ejemplo, también muchas veces lo llevo a pensar en, ¿hay algún viaje que tú querías hacer y toda tu familia se unió a tu viaje?
¿Qué les dijiste? Esa fue tu presentación de venta. Un restaurante que querías ir. ¿Qué dijiste? Ay, allí es bien rica la comida, los meseros son bien amables, el menú es exquisito y es económico. Y todos dijeron, vamos para allá. ¿Lo vendiste? ¿Qué es la diferencia? Lo que pensamos que es vender, realmente. Lo que hace la diferencia es lo que yo pienso que es vender o no. Porque a veces tenemos, ¿verdad? Pensamos que vender es mentir, que es engañar. Porque claro, viene de todo esto. Películas como la que mencionaste ahorita nos muestran a un despiadado vendiendo. Y todo eso hace que creamos que vender es engañar y mentir. Y vender es servir. Vender es servir. Jacksani, al final de Mentores en Línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego. Así que, vamos para encima. Adelante. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en la película de Back to the Future y tener el DeLorean, el carro que viaja en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? ¡Wow! ¡Qué maravillosa pregunta! ¿De mi vida o...? En general. En general. Puede ser de tu vida también, pero una pregunta Puede abierta ser como de mi que vida, tú estás sí. sentada en el DeLorean, tienes el dash, el tiempo, tú Wow. escoges ahí. Me dejaste sin palabras y eso es bien difícil. Porque siempre tengo algo que decir. Pero ¿sabes una cosa? Me gustaría regresar a República Dominicana cuando yo estaba chiquita. Cuando yo tenía como 8 años. Volvería como que a vivir ese momento. De verdad. Fue así como pensar en la historia, tantas cosas maravillosas que han pasado. Y luego dije, pues voy a pensar en mí. Entonces, ¿sabes una cosa? Sí, regresaría ahí. Porque antes de venir a Puerto Rico, yo vivía con mi abuela y ella falleció, ya yo estando aquí en Puerto Rico. Así que me encantaba estar con ella. La mencioné en mi libro. Mi abuela era una persona que leía el periódico todos los días y estaba muy informada. Y entonces eso me gustaba mucho. Así que regresaría ahí. Sí, como a vivir ese ratito de nuevo. De verdad que sí. Qué cool. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde están todas las canciones que motivan y pompean a nuestros invitados e invitadas. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Jacksani Ventura? Pues es una canción de la autora Connie Méndez que se llama Yo soy la fuente. Esa es una canción maravillosa donde me hace siempre recordar que todo emana de mí. Yo la escucho de verdad todos los días, la escucho todos los días, porque esa canción me hace recordar que realmente somos co-creadores y que todo lo que queramos ver en la vida estamos involucrados. Así que se llama Yo soy la fuente, de Connie Méndez. Es hermosa la canción. Así que búsquenla para que la escuchen. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia? ¡Ay, maravilloso! Bueno, 4, porque primero nos enamorar es convencer. Así que Exacto. ya tenemos el primero, los Muy próximos bien. 3. Sí, hay Muy que hacerlo bien. Sí, porque Sí, sí. ya me viste que iba a vender el mío. Eh. Realmente me gusta mucho Meta Humano. El libro de Meta Humano, y mira, se me fue el autor de momento. Allá me voy a acordar. Pero nos vamos con Meta Humano. El segundo libro, de verdad, que recomiendo, Psicología detrás de una venta, de Brian Tracy. ¿Por qué me gusta ese libro? Porque es un libro simple de venta. Es un libro sumamente simple, donde nos muestra ese paso a paso que yo tanto amo. Desde prospectar hasta cerrar una venta. Psicología detrás de una venta, Brian Tracy. Y el próximo libro que quiero recomendar con todo mi corazón es el de Donald Miller. En inglés dice, bueno, yo lo tengo en español, pero es como cómo contar una historia. O storytelling, ahorita Sí, lo voy a buscar. how to tell a brand, algo así es, creo. Yo lo tengo en español. En español. Pero, ¿qué me gusta de ese libro? Pues les voy a decir 2 cosas que para mí cambiaron mi manera de vender. Lo primero es recordar que el cliente es el protagonista y que tú eres su guía. Y en ese libro, Donald Miller lo deja bien claro, ese paso a paso. Luego él tiene otro libro que es como ahora el héroe en una misión, que es como una segunda parte. Pues eso, de verdad que esos son libros que a mí me han cambiado la vida. Bueno, en inglés es Building a Story Brand. Exactamente. Sí. Igual, newsletter, están disponibles los libros, van a estar todo presente, pero es una carátula bastante. Vamos a ver si podemos ponchar aquí. Sí, es una carátula bastante particular que tiene como un megáfono blanco y rojo. Y cambió mi manera de vender. Cambió totalmente mi manera de vender. La manera en que él explica cómo es que tu cliente es el protagonista y tú eres su guía. Me encanta porque él lo trae desde un punto de vista de una película. Así que él dice, en todas las películas tenemos un protagonista y tú eres ese guía que lo vas a ayudar a lograr lo que quiere. Entonces me encanta, de verdad. Lo comparto en todas mis capacitaciones. Qué cool. Así de mucho me impactó ese libro. Jacksani, ¿cuál te última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia?
Ay, gracias. Mi recomendación, una bien sencilla, no dejes de creer en ti. Sigue creyendo, de verdad. Yo creo que a nosotros nos pasa mucho que dejamos de creer en nosotros mismos. Ahora mismo, lo que estamos hablando de redes sociales, sucede que vemos un resultado en redes sociales. Sin embargo, no conocemos el proceso que pasó esa persona para llegar a ese resultado. Entonces, cree en ti. Y si quieres imitar los resultados de alguien, no imite sus resultados, imita sus hábitos, que es lo que le permite tener esos resultados. Powerful, powerful. Si quieres imitar los resultados de alguien, no imite sus resultados, imita sus hábitos. Imita sus hábitos. Poderosísimo. Son los hábitos que lo llevaron a hacer ese resultado. Boom. Jacksani, para mí siempre es un honor, un privilegio poder hablar contigo. Tengo la posibilidad, tengo la oportunidad, porque no es posibilidad, tengo la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo. Agradecido que por fin se nos dio este podcast, porque era lo que llevábamos como que en el tintero, nos veíamos, siempre hablábamos, por fin se dio. Ya lo has hecho, pero las cámaras son tuyas. Gracias. Redes sociales, página web, el libro donde lo consiguen, cámara 1 es tuya. Excelente. El libro lo pueden conseguir a través de Amazon. No es convencer, es enamorar. A través de mi página de Instagram me pueden seguir en Jacksani, _Ventura. Comparto muchísima información de venta, contenido de alto valor. Y a través de www.educaticonecta.com para conferencias y talleres, ahí me pueden contactar. Un placer para mí, de verdad que me lo disfruté muchísimo. Así que espero que esta información haya sido de mucho valor para todos. Jacksani, gracias. Gracias.